todos, mi nombre es Rebeca Ferruz y vengo a compartir en este espacio un poco mi filosofía de vida, porque últimamente filósofo. El hecho es compartir y hacernos pensar los unos a los otros, y en ese compartir de relacionarnos, de hablar, hacernos un poquito nuestros, ¿no? De unos y de los otros. Me gustaría hablar del tema tiempo, cómo nos proyectamos en el tiempo, a nosotros mismos, cómo nos creamos y lo que representa en nosotros el poder de cambiar y de manifestarnos y de crearnos en nuestra vida, ¿no? Yo hace un tiempo atrás, un tiempo bastante largo, depende de cómo lo mires, yo vivía en un modo más lineal en el tiempo, era mucho más terrenal. Supongo que la creencia de cuando eres más pequeño, la educación en la escuela y todo esto, que te enseñan pues que nacemos, crecemos, estudiamos, buscamos un trabajo, buscamos pareja, todo es buscar, buscar. Y después de todo, pues tienes hijos, te casas, todo está bastante estructurado, ¿no? En este tiempo lineal, donde existe un pasado, clink, donde el presente no sabemos ubicarnos y el futuro, pues nos ilusionamos o hacemos expectativas sobre un futuro, ¿no? Cuando nos empoderamos en el tiempo, o mejor dicho, cogemos el poder del tiempo y hacemos que nuestra vida sea nuestra y que hagamos todo lo que nos hace feliz, pasamos a vivir en un tiempo relativo, en el que lo que es el pasado forma parte de nuestro presente, y con nuestros más y con nuestros menos vemos que todo eso es parte de nosotros, y entonces de esa manera en este presente vemos que todo eso es nuestro y lo que podemos llegar a hacer en un futuro, ¿no? Nos reconocemos en nosotros mismos, nos conocemos más a nosotros mismos y vemos lo grande que somos y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Digamos que en un tiempo lineal vivimos más de las creencias, estamos limitados o oprimidos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y no vemos mucho más allá de esas creencias o de esas limitaciones. Yo cuando estaba en ese estado, muchas veces, ¿no?, en mi día a día, soy el tipo de persona que siempre me cuestiono bastante las cosas o la vida o el sentido de la vida, ¿no? Y en esos momentos era, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Y qué sentido tiene la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene el nacer y tener todas estas estructuras en este sistema? ¿Y para qué? ¿No? Nos morimos y ya está. A mí me entristecía todo eso, ¿no? Entonces, llega un momento en el que se me ponen, o me pongo, porque somos creadores de lo que tenemos a nuestro alrededor, una serie de vivencias, de circunstancias, de personas maravillosas que hacen poco a poco que toda mi perspectiva de la vida cambie, ¿no? ¿Por qué cambia la perspectiva de la vida? Porque yo acepto todos esos cambios en mí e intento equilibrar todas esas emociones, esos dolores, esa parte que no me dejaba ser, ¿no? Digamos, desde una parte abstracta, ¿no?
tenemos nuestro cuerpo físico que no lo conocemos y la verdad es el vehículo con el que venimos a esta vida, ¿no? Digamos que, ¿cómo lo explicaría de forma que no fuera muy difícil? Imaginaos que un espacio oscuro, ¿no? Que todo es un espacio, como imaginaos el universo de la nada. Es un espacio oscuro, no hay nada, ¿no? Y la vida, digamos, es como en el cine, un proyector de luz, ¿no? Que se proyecta en ese espacio vacío de la nada y eso es lo que tú creas, ¿no? Y cuando comprimes todos esos fotogramas de tu vida, ¡pum!, todo eso es lo que se integra en ti, todo eso está en ti, ¿no? Son como todas esas diapositivas, toda esa trayectoria, todo eso está dentro de ti, todas esas memorias están dentro de ti. Entonces, esas memorias, hay recuerdos existenciales, ¿no?, en el que hacen que nosotros seamos de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, hay recuerdos existenciales de mi vida los que me han hecho guiarme o encaminarme a ser de una manera o de otra, o tener una personalidad u otra, ¿no? Desde muy pequeña yo le temía a la muerte. No sé, mira, nací con ese chip integrado. Se me expuso la muerte muy pequeña y yo qué sé, perdí a un tío mío que para mí era como mi hermano con 16 años, perdí a mi padre con 22 años, mis padres también se separaron cuando yo tenía 16 años. He tenido historias en mi vida que me han marcado mucho, ¿no? Y eso entonces son recuerdos existenciales que hacen que yo sea de una manera u otra, o yo viva la vida de una manera u otra, ¿no? Entonces lo que quiero decir con todo esto de lo que nos marca esas memorias es que si tú emocionalmente y físicamente trabajas todas esas capas de ti, ¿no?, esas diapositivas de ti, viajar en tu historia de la vida y sanarlas, ¿no?, sobre todo todas aquellas las que nos ha hecho un impacto emocional o un dolor físico, pues cuando las trabajas en ti emocionalmente y físicamente es cuando tú te puedes liberar y crear cambios en tu vida, ¿sabes? Es como si yo continúo con un bloqueo de una emoción, de una memoria existencial, tanto físico como emocional, si yo no lo trabajo, no puedo. Siempre habrá algo en la vida que cuando se me exponga ciertas cosas, me vendrá a la memoria consciente o inconscientemente y no llegaré a ser libre. Estaré oprimida o limitada en esa creencia, en esa vivencia y todo esto, ¿no? Entonces lo que os quiero exponer aquí es, desde mi punto de vista, mi experiencia de vida, ¿no?, es que cuando llegamos a ese punto de ser conscientes de lo que somos y lo que vivimos, llegamos a tener el poder o la libertad de ser, expresar, de vivir libremente de todo ese sistema que se nos ha creado desde bien pequeños, ¿no?
Si quieres viajar y perderte por el mundo, hazlo. Si estás oprimido en una relación de pareja, no estés en esa zona de confort. Mira, encuentra, traspasa el por qué estás en esa situación, ¿no? Al igual, inconscientemente, eso te viene desde bien pequeño, te viene desde trauma o creencia de la infancia, de la juventud, de cualquier punto de tu vida en el que te está limitando que eso sea de otra manera. Digamos que esas limitaciones, todas las limitaciones emocionales, ¿no?, las podríamos englobar en el miedo, ¿no? Una vez traspasas ese miedo, integras todo ese miedo y lo transformas y ves el porqué de todo eso, es cuando coges el poder de tu vida en tu espacio-tiempo y lo creas como tú quieres. Y eso es lo que yo hago con mi vida, o he hecho ahora, y he llegado a ese punto de conciencia, ¿no? Para mí la conciencia la podría definir como una sabiduría interna en el que ves interiormente lo que eres, el conocerte a ti mismo y el conectar contigo, con las relaciones que tienes a tu alrededor, con el entorno, y ver lo grande que es todo, ¿no? En ese momento lineal en el que tu vida es dentro de un sistema, yo me he sentido como un burro, ¿sabes? Me he sentido así, con los ojos cerrados o un poquito abiertos, y iba para adelante, ¿no? Pues esto es lo correcto, esto es lo que quiero conseguir, esta es mi expectativa de futuro, y todo eso es porque he estado muy anclada o apegada en el pasado, ¿no? Una vez traspasas o trasciendes todas esas barreras limitantes de tu pasado, es cuando empiezas a fluir de una manera más libre en tu día a día. De una manera, no sé, más filosófica, ¿no? Ponte a pensar que si la vida humana en la Tierra lleva, yo qué sé, 12.000, 15.000 años de existencia, tú crees que llegas aquí, en esta vida, pum, llegas, soy Rebeca, mis padres son fulanito, menganito, y durante esos 15.000 años que ha pasado, ¿llegas ahora? No puede ser. Somos pura energía. Hemos estado aquí siempre, desde el principio de la creación del universo. Ya sé que esto puede sonar un poco extraño para según qué mentes cerradas, pero yo he podido viajar en el tiempo y he podido ver en mí, adentrándome en mí, vidas pasadas. He reconocido vidas pasadas, me he reconocido en otras vidas, y ha sido muy grande el reconocerme en esas vidas, porque ya no estamos hablando del pasado de mí, ¿no? de nosotros, desde el pasado en el que estamos en la barriga de nuestra madre, sino cuando entramos en ese tiempo que es todo relativo, que todo existe en nosotros, el poder de viajar en el tiempo. Y es muy grande cuando puedes llegar a traspasar esas fronteras, que no, en realidad no son fronteras, no hay fronteras porque eso es limitante. Puedes llegar a tener toda esa información en ti, ¿no? Cuando tú te metes en ti y llegas a poder regresar a vidas pasadas y ver cómo esas vidas pasadas están en el ahora, como memorias energéticas
porque si todos somos energía, todas esas memorias aún están en nosotros y esas memorias de ciertas vidas pasadas están representadas en esta. Eso es muy grande, eso te hace inmenso, te hace infinito. Entras en ese círculo del tiempo relativo en el que ves que el presente está hecho de toda tu existencia pasada, te reconoces en ti y entonces el futuro lo puedes llegar a ver, porque lo creas tú y fluyes de una... O sea, cuando estás en esa visión de poder ver tu pasado, de ver tus traumas, tus dolores, tus historias, tus experiencias, tus existencias, tus vidas pasadas, estás en una zona densa, ¿no? Cuando estás en esa zona densa y te reconoces a ti, está bien liberarla, integrarla en ti, y entonces eso ya no lo necesitas, ¿no? Está en ti como en modo recuerdo, que está muy bien, pero lo integras y entonces ves que es parte de ti para poder ser de otra manera, sin limitaciones. Lo trasciendes, lo liberas. Y entonces ves que la vida es mucho más grande de lo que es en modo burro, lineal, ¿sabes? Digamos que si nuestro cuerpo es el vehículo con el que nos experimentamos aquí en la Tierra, nuestro cuerpo es un templo con el que nos podemos manifestar en una forma, ¿no? Aquí, ¿no? Como seres humanos nos manifestamos con este cuerpo. Y este cuerpo es sabio. Este cuerpo cuando tiene un dolor físico, hay que escuchar ese dolor físico. Porque si a mí me duele la espalda, ese dolor en mi espalda me está hablando, ¿sabes? Me está diciendo que tengo unas cargas emocionales o existenciales que no me están dejando ser. Estoy siendo, pero estoy siendo con mis cargas en la espalda. Entonces, cuando tú te quitas esa mochila de dolor en forma física, está muy bien, pero está mucho mejor cuando tú reconoces que ese dolor de espalda lo tienes por una emoción, ¿no? Una emoción existencial que hace que te duela, ¿no? Entonces, cuando tú detectas tu dolor, lo sientes y a más localizas en qué emoción está ese dolor, es cuando puedes hacer así, traspasar y ser más libre de todo eso, ¿no? Entonces es como tú estás en el centro y estás bajando en esa densidad, ¿vale? Localizas un dolor en tu cuerpo físico y entonces cuando lo localizas, lo trabajas emocionalmente y físicamente, es como, ¡oh! ¿Eso es cierto? Y se desvanece y se reconoce. Entonces en ese punto tu vibración sube y tienes otra energía de fluidez que te hace conectar más con tu amor, ¿no? A ti mismo, te amas de otra manera en el que te crees posible de todo lo que tú quieras crear, siempre que tu mente no te limite, ¿no? Digamos que en este cuerpo físico tenemos muchas capas de cebolla, ¿no? Imagínate una pelota de cebolla, una bola de cebolla, y la cortamos por la mitad y vamos haciendo tajadas de esa cebolla. Entonces esa cebolla representa nuestro cuerpo y en esas tajadas son nuestras capas que tienen esas memorias de momentos
que nos han marcado la vida. Entonces, tanto bueno como malo, que al final todo es bueno, ¿no? Todo nos hace ser, tanto lo bueno como lo malo. Yo en mis momentos más terrenales, por ejemplo, con la separación de mis padres o la muerte de mi padre, yo fui, claro está, al psicólogo, he ido muchas veces al psicólogo, y yo le decía a mi psicóloga, digo, no sé si está bien o mal o cómo es esto, pero tengo la capacidad de saber que esto me duele, esta situación me duele, entonces la bloqueo y me olvido de ella y tengo la capacidad de pasar página olvidándome de ella, ¿no? Y mi psicóloga en ese momento me dijo, pues eso está muy bien, porque puedes continuar con tu vida sin que eso te afecta. Entonces, pues bueno, pues pensé, pues qué bien, ¿no? Tengo el poder de bloquear aquello que no me gusta y lo paso. Pero ahora desde mi forma de ver la vida, ¿sabes? Veo que eso no es verdad. Veo en el que tenemos que vaciar o hacernos conscientes o responsables, aunque suene un poco trabajoso y en verdad pues no es fácil, ¿no? Pero hay que trabajar todo ese punto, esos momentos, esas memorias, esos dolores físicos, todo eso no hay que pasar de ello, hay que adentrarse en ello y traspasarlo, integrarlo en nosotros para ser libre de ellos, para que eso que vivimos una vez no nos vuelva a afectar y lo podamos, esa energía la podamos transformar en algo más positivo, ¿no? Quiero decir, si tú esa emoción, ese dolor, todo eso lo has trabajado en ti, cuando se te repita esa posible historia o no, o te venga algo semejante o algo nuevo en la vida, irás a ese recuerdo, pero no en modo bloqueo o limitación, irás a ese recuerdo posiblemente de manera más consciente y te hará vivir o apreciar la vida de otra manera. Y es así, yo lo hablo desde mi experiencia. Toda esta conversación tan filosófica, para quien quiera seguirla, es desde mi experiencia. Espero que no sea una historia muy taladrante, porque es verdad, me he conectado aquí, me pongo bum 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 y no sé cómo está sonando todo esto. Y bueno, entonces en esa diferenciación de tiempo lineal en el que vamos como burros, en el que pensamos que hay un pasado, un presente y un futuro, de un apego, una expectativa o una ilusión, cuando cambiamos ese rol de vida y nos traspasamos a vivir en un tiempo relativo en el que vemos que nuestro pasado, nuestras vidas pasadas, todo eso que está ahí, está aquí en nuestro tiempo presente, y eso nos encamina a nuestro futuro, a crearnos tal y como nosotros queramos. Sentimos ser infinitos. Otro tema que me gustaría comentar son los bucles en el tiempo, ¿no? Yo me he encontrado en situaciones por ejemplo, pues en trabajo o en relaciones de pareja o de amistades, que se me han repetido historias, ¿no? En plan, pues en mi anterior trabajo tuve un rol muy sacrificado conmigo misma, en el sentido de exigirme a mí misma en la manera de entregarme al trabajo, ¿no? De creer que eso era lo mejor, de darlo todo trabajando.
sí que es verdad que en esa forma en el que no vivía, sobrevivía en el tiempo, de esa manera no consciente, me doy cuenta ahora que yo hacía todo eso laboralmente porque era lo único que tenía o no, tampoco lo único que tenía, porque bueno, tenía muchas otras cosas, pero te quiero decir es que me adentraba en eso para no darme cuenta realmente de quién soy. Me estoy dando cuenta ahora qué significaba todo eso en mí, ¿no? Pero en ese momento no era consciente. Entonces, esa situación, dejé aquel trabajo, pasé a trabajar en otra empresa y esa situación de agobio, de exigirme a mí misma, de todo eso se me volvió a repetir en el trabajo siguiente y fue en el que cuando me di cuenta de eso lo volví a dejar, en el que me estoy agobiando demasiado a mí misma, estoy trabajando 24 horas, estoy viajando por todo el mundo y estoy dejando de vivir y estoy dejando bueno, pues de qué vale ganar tanto dinero o tal si después cuando llego a casa o tengo vacaciones estoy hipercansada, ¿no? O sea, otro de los síntomas del que nos demos cuenta, ¿no? Que es lo que hablaba antes, de que nuestro cuerpo físicamente nos manda mensajes de lo que no funciona o avisos de hey, párate, era yo llegaba a casa y estaba completamente cansada. O sea, mi enfermedad física era el cansancio, estaba cansada de ese tipo de vida, ¿no? Y entonces es cuando pues trabajo emocionalmente y físicamente ese cansancio, esos dolores, esas cargas, ese bloqueo en mi barriga que era estrés puro, que cuando me tocaba el terapeuta me decía, pero tía, ¿cómo vas así por la vida? Todo era estrés aquí, todo era carga aquí, todo era así y no me dejaba, ¿no? Entonces cuando traspasas todo eso e integro, pues que yo me he exigido mucho en el tema laboral, porque al igual me viene de una historia de la infancia, de ver a mi madre que ha sido la mujer de casa típica de no trabajar, de estar solo por el marido y sus hijos, de no tener estudios, de tal. Pues yo respondí desde bien pequeña todo lo que no quería en mi madre, ¿no? El ser independiente, yo quiero mis estudios, quiero mi carrera, quiero mi trabajo, quiero. ¿Para qué? Pues porque yo desde bien pequeña había visto algo en mi madre que no quería ser yo. Y entonces cuando mis dolores de espalda y todas mis tensiones las trabajo y llego a traspasar y a ver que todo mi lado derecho era y me venía de mi madre, pues eso es cuando mediante trabajo físico con el terapeuta que me hizo unos masajes de body release, que ya os pasaré la página por si os puede interesar, y integro todas esas emociones en mí. Cuando se hacen esas dos cosas es cuando tomo una decisión de hacer un cambio en mi vida, que es lo más bonito, del saber traspasar todo aquello que te limita y poder vivir más feliz, ¿no? Y eso es. Entonces a lo que venía todo esto es la importancia en los bucles, ¿no? en el tiempo circular, ver las situaciones que se nos repiten y se nos resisten, porque es una oportunidad a darnos cuenta, es otra alerta, como tanto física como emocional, es una alerta de ¡pling! Tienes la oportunidad a cambiar tu vida, a proyectarte en tu vida como tú quieras. Y bueno, creo que una vez entras en esa conciencia, porque durante ese tiempo lineal vives muy inconsciente de ti mismo, cuando entras en esa conciencia tuya interior, sobre todo es meterte para ti
adentro, pensar, desconectar, venirte al campo, relajarte. No solo pensar para darle las vueltas y que te cree un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, si te da un dolor de cabeza, eso es otra alerta. Pero ver, sentir, relajarte, parar en el tiempo. Es muy importante parar en el tiempo y ver qué es lo que te rodea, meterlo dentro, porque todo eso es un espejo de ti. Te reflejas, te metes dentro y entonces sientes qué es lo que te está limitando, qué es lo que tu alma anhela para poder ser tú, ¿no? A mí me encanta viajar y eso es lo que alimenta mi alma. Pues entonces, si algo no me deja hacerlo, una limitación, un pensamiento, una emoción, un dolor físico, lo trabajo en mí, en todas esas capas, lo libero, lo trasciendo y entonces me voy de viaje. Es una manera de decirlo, pero lo bonito de todo esto es coger el poder del tiempo en ti, meterte hacia adentro, viajar en el tiempo y ver que todo eso es tuyo y así lo creas, como tú quieras, como tú quieras. Y así tal como lo digo, pues lo siento y espero que funcione en ti. Al menos que te haga pensar. En estos miles de años de existencia, no vienes aquí en esta vida ¿para qué? Para tener la estructura de crecer, estudios, pareja, casarte, hijos y morir y nada más. Bueno, pues si esa es tu historia, cada uno crea la suya y no está mal, mientras tú seas feliz, no está mal. Pero si hicieras esa historia conociéndote a ti desde aquí dentro, es liberador, es vivir libre, sin expectativas y sin ilusiones, en el fluir de la vida, ¿no? Esto como último es como, no sé, tú tienes aquí tu corazón, ¿no? Y todos nosotros somos un diamante en bruto. Imagínate que aquí tienes un diamante, ¿no? Y para poder brillar en esta vida tienes que limpiar todas esas capas de suciedad, de oscuridad o de aquello que no nos gusta para poder brillar y expandirnos en el mundo. Entonces, como consejo es que te metas hacia adentro, que mires tus capas de suciedad, que cojas el trapito, el mocho, lo limpies y entonces brilles y seas amor libre y ya está. Pues bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Luego veré en casa qué es lo que he dicho. y nada, ser felices y mucho amor para todos. Gracias.